Regresamos con la hora clave. Sobre este tema de la Gran Guerra tenemos la opinión de la internacionalista Leonor Aspurua. Bueno, primero es muy importante destacar que la situación inicia, puesto que un duque austrohúngaro llamado Franz Ferdinand fue asesinado junto con su esposa en un viaje a Sarajevo. El asesinato ocurrió aparentemente organizado por un movimiento serbio, que existían muchísimos problemas entre los países balcánicos y Austria-Hungría, porque querían una cierta independencia, más Austria-Hungría tenía bastante control sobre las decisiones políticas y sobre cómo se manejaba toda la estructura política en esos países. En vista de eso, Serbia tenía un acuerdo con Rusia, Austria-Hungría amenaza a Serbia y le hace un ultimátum para iniciar la guerra con unas condiciones para llegar a un acuerdo. Serbia no acepta las condiciones completamente, más trata de hacer una contraoferta. Esa contraoferta es rechazada por Austria-Hungría, que comienza a movilizar tropas. Como Rusia tenía un acuerdo con Serbia, Rusia comienza a movilizar tropas y ahí es donde aparece el Imperio Alemán. El Imperio Alemán surge de Prusia, posteriormente quien en ese momento era líder de Prusia se pasa a ser el Kaiser alemán y se convierte en el Imperio Alemán poco antes del inicio de la guerra, y Alemania declara la guerra contra Rusia por la movilización de tropas, luego de haberle solicitado a Rusia que detuviera la movilización, más Rusia evidentemente no desistió de sus intenciones. Y bueno, a partir de esas iniciales declaratorias de guerra comenzaron a surgir otras declaraciones de guerra que fueron derivadas también de acuerdos. Uno de ellos fue la declaratoria de guerra por parte de Francia en contra de Alemania y luego en contra de Austria-Hungría por su apoyo a Rusia. En ese momento, luego de conflictos previos, se había establecido un acuerdo militar entre Rusia y Francia, donde ambos países estaban obligados a participar en algún conflicto internacional en donde el otro se hubiese visto inmiscuido. Fue un acuerdo firmado por el zar ruso y Nicolás junto con el gobierno francés luego de una guerra que hubo entre ambos países. Y bueno, posteriormente Alemania decide atacar a Francia. Alemania decide atacar a Francia a través de Bélgica. Bélgica era un país neutral, más Alemania lo invade. Bélgica tenía un acuerdo con Inglaterra, Inglaterra o Gran Bretaña se une a la guerra y así comienza lo que conocemos nosotros como la Primera Guerra Mundial, cuando ya todas las potencias europeas principales están participando activamente en el conflicto. Para muchos historiadores, el siglo XX empezó 15 años después, con la Primera Guerra Mundial. Una guerra que incorporó a la población civil y se definió como una guerra total. La guerra finaliza con el Tratado de Versalles, que castiga a Alemania en términos económicos y geográficos. Sus consecuencias fueron la devastación económica y graves consecuencias sociales en los países europeos. Y también contribuyó a la llamada Gran Depresión Económica al final de los años 20 en Estados Unidos y otros países, y dio nacimiento a movimientos ultranacionalistas y xenofóbicos como el fascismo y el nazismo en Italia y Alemania. Por eso se advierte siempre el riesgo de una tercera guerra, que supondría prácticamente la extinción de la mayor parte del planeta. De allí los llamados a las negociaciones y los esfuerzos para garantizar la paz mundial. Esa es la clave. Buenas noches.